extraordinaria. Venimos con expectativas, Señor, de lo que vas a hacer en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso y puede sentarse. El tema de hoy es la importancia de conocer e identificar y expresar nuestras emociones. Aquí Juan dice que seas prosperado y que tengas salud en todo, así como prospera tu alma. La ciencia ha descubierto últimamente que como nuestra mente, a través de los pensamientos, nos podemos enfermar. Podemos tener a veces pensamientos negativos, pensamientos de que no voy a poder lograrlo. A veces hay mucho cortisol porque andamos siempre con preocupaciones. Dicen que del 100% que nos preocupamos, solamente el 3% se cumple. Y el otro 97% nomás nos preocupamos porque queremos preocuparnos, ¿verdad? Entonces es muy importante poder conocer nuestras emociones. ¿Y qué dice la Biblia acerca de las emociones? La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y por mucho tiempo el alma ha sido un área que se descuidó. Cuidábamos el ser espiritual y hemos cuidado nuestro cuerpo. Bueno, a veces. Porque a veces le metemos un montón de cosas que no debemos comer al templo de Dios. Entonces, nuestra alma, o sea, ¿qué es el alma? ¿Qué es lo que pasa allí? Porque muchas veces, aunque amo a Dios y sirvo a Dios, estoy batallando y lidiando con algunas cosas. Somos seres emocionales y en el alma es donde están las emociones, y para eso vamos a hablar de eso. Y vamos a ir a la diapositiva número 2. Y aquí es, ¿cómo seríamos si los humanos no nos emocionáramos? Si fuéramos capaces de controlar nuestras emociones en todo momento, así como los robots, que ya hemos visto que los robots están en algunos países y están atendiendo hasta algunas tiendas y centros comerciales. Quizás vendríamos a ser como robot, respondiendo a situaciones con lógica y nunca con emociones. Pero Dios nos crió a su imagen. Y las emociones de Dios se revelan en las Escrituras. Por lo tanto, Dios nos crió seres emocionales. Dice, creados a su imagen y semejanza. Sentimos amor, el gozo, la felicidad, la culpa, la ira, el enojo, la decepción, el miedo, la frustración. A veces nos frustramos cuando las damas, la esposa del pastor las citan a un evento y las hermanas no van. Y nos frustramos y nos desalentamos porque la esposa del pastor, la directora, la promotora están hermanas y que va a haber un congreso y que va a haber un retiro. Y a veces no responde el pueblo como deseamos. Entonces somos seres emocionales. Y nuestras emociones son vivenciales, a veces agradables y a veces no tan agradables. A veces nuestras emociones están fundadas en la verdad y muchas veces en la falsedad, ya que se basan en premisas erróneas. Por ejemplo, si creemos falsamente que Dios no está en control de las circunstancias de nuestra vida, podemos experimentar emociones de miedo, de preocupación, de incertidumbre. Porque creemos que Dios no tiene el control de lo que yo estoy viviendo. Y podemos tener miedo, desesperación y hasta enojo. Más cuando a veces hemos orado por cierta situación y Dios no responde. Y no es que no responda, es que es el tiempo de la persona. Más cuando estamos hablando por un milagro de un ser querido, de un esposo, una esposa, un hijo, unos de nuestros padres. Y a veces nos podemos molestar. Si era una mujer de Dios, si era un hombre de Dios y estuvimos orando, ¿por qué Dios se lo llevó? Cuando mi esposo falleció, acaba de cumplir 60 años. La pandemia, atravesamos la pandemia con el cáncer. Y eso, con sus 60 años, él dijo, ya quiero que me den de alta para abrir nuevamente la iglesia. Y a un mes exactamente de eso, falleció. Los médicos nunca nos dijeron que iba a morir. Nunca nos dijeron que tan grave estaba. Todavía 12 días antes nos dijeron, el oncólogo y el urólogo van muy bien. El 20 de mayo se pone muy grave, lo llevan al hospital por 4 horas, no lo atienden, lo llevan a una clínica particular. Llevamos los estudios del 12 de mayo
Y le hicieron estudios el 20 y nos dijo el internista, aquí ya sabían que le quedaban días a su papá. Hoy le quedan horas. O sea, fue como un balde de agua helada porque nunca esperamos. Porque él tenía una fe y creíamos. Porque estaba joven por los deseos que él tenía. Entonces muchas veces podemos sentirnos desilusionados de Dios. Y a veces nos podemos enojar con Dios. Así como cuando a veces nos enojamos con papá y mamá. O sea, nos enojamos con Dios. Pero Él dice que nos podemos acercar al trono de su gracia porque Él se compadece de nuestras debilidades y de nuestros enojos y de nuestros berrinches a veces. Las emociones son poderosas y reales para aquel que las ha sentido y que se permite sentirlas, porque a veces las bloqueamos. Y las emociones pueden ser indicadores útiles de lo que está sucediendo en nuestros corazones. Vamos a la diapositiva número 3. Y dice, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas en general de nuestro cuerpo ante cambios que se producen ante nuestro entorno o en nosotros mismos. Algo pasa, y si viene un perro, si sentimos que nos van a atropellar, que vamos a chocar, se siente el susto, el miedo, ¿verdad? Que viene un perro, pues córrele porque te va a morder. Entonces empezamos a sentir esas reacciones fisiológicas ante las circunstancias que estamos viviendo y se basan en base a nuestras experiencias que estamos viviendo y la manera como percibimos. Si yo después de eso me vuelvo a encontrar otro perro, yo voy a percibir como que ese perro me va a corretear y me va a morder. Entonces siento miedo, siento muchas cosas, son reacciones fisiológicas ante las circunstancias que estamos viviendo. Dependiendo de la experiencia que tuvimos, vamos a reaccionar. Y las emociones básicas, que ahorita ya se han desglosado muchas, más de 300, pero las emociones básicas es el enojo, la alegría, el enfado, la tristeza y el temor. Una especialista en la salud mental dijo, en la medida en que nuestras emociones entorpecen o favorecen nuestra capacidad para pensar y planificar, para llevar a cabo el entrenamiento con respecto a una meta distante, para resolver problemas y conflictos, van a definir el límite de nuestra capacidad para utilizar nuestras habilidades innatas mentales y así determinar nuestro desempeño en la vida. Entonces muchas veces bloqueamos esas emociones, pero a medida que usted las identifique, que las conozca y que las pueda expresar de una manera asertiva, le va a ayudar en su vida espiritual y en todas las áreas de su vida. Vamos a la diapositiva 4, Jesús y las emociones. Jesús es el ejemplo supremo sobre el área emocional. Él tenía equilibrio en sus emociones, ya que no lo sacaban de su misión y de su propósito. Dice Juan 12:27, ahora está turbada mi alma y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él quizás tenía miedo, él sabía lo que iba a suceder en el camino a ese madero. Pero dice que eres el ejemplo supremo en el área emocional. No las expresaba de manera destructiva. Dice Juan 12:28. Él decía, Padre, glorifica tu nombre. No se amargó con quienes le hacían mal. Dice Juan 12:31. Mateo 26:38 dice, entonces les dijo Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él estaba triste. En Marcos 3:5 dice, entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, él se enojó. En Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu, él estuvo alegre. En Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, hubo asombro. Que en Juan 11:35 dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se enojó, él estuvo triste, él se enfadó, él quizás se frustró, porque le alimentó a muchos, a miles, sanó, hizo milagros. Y después estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Él experimentó todas las emociones, así como las sentimos nosotros. Y esto no es de psicología, esto es de Biblia. A mí me sorprende a medida que yo estudio, porque
porque en mi carrera constantemente nos estamos capacitando, que así como hijas de Dios, así también debe de ser. Debemos estar en constante crecimiento y capacitaciones. ¿Por qué? Simplemente a mí, si soy una profesional de la salud mental, yo tengo que tener un psicólogo de cabecera. Entonces, o sea, tenemos que cuidar nuestra salud mental. Así como a veces cuidamos nuestra salud espiritual, oramos, ayunamos, leemos la palabra de Dios, pero hay un área que descuidamos mucho y es el área emocional. El año pasado en la página de la iglesia vi una enseñanza sobre las voces del suicidio. Pastores de 37 años dejando niños de 6, 8, 3 años se suicidaron. En Perú el año pasado un pastor de 85 años se suicidó. En Mexicali jóvenes que han tenido problemas con identidad sexual se han suicidado porque estaban batallando con su identidad sexual. Le dijeron al líder y el líder regó todo en la iglesia y ¿qué acabaron? Suicidándose. Como iglesia no estamos preparados a veces para lidiar con ese tipo de áreas, más con las nuevas filosofías que estamos viviendo ahorita, que ya no son 2 géneros, no son más de 100 géneros. Pero como iglesia, ¿cómo me estoy capacitando para atender las necesidades del día con día que estamos viviendo? A veces se critica y se habla fuertemente contra los psicólogos, y sí es cierto, tenemos que tener cuidado, porque hay muchas buenas filosofías, pero por eso uno como cristiano tenemos que prepararnos y capacitarnos, porque el mundo, el diablo avanza día con día y te dice, me sirves o te mueres. Y a quien se está tragando es a nuestros hijos, a nuestros niños. Yo le digo a mis hijos, ustedes ya crecieron, mi pequeño bebé de casi 1,90 va a cumplir 32 años, está así grandotote. Pero mis nietos, 11, 10, 9 y 3 años, digo, ¿qué responsabilidad tienen ustedes como padres para educar? ¿Por qué? Porque desde la infancia se está metiendo la ideología de género. Viene una agenda 2030 muy fuerte. ¿La ha leído usted? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El diablo avanza, las filosofías avanzan. ¿Y pero qué estamos haciendo como iglesia? A veces solamente nos encerramos en 4 paredes y no queremos saber nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos en una burbuja. Me voy con Cristo, me voy con Él. Sí, sí nos vamos. Pero ¿qué estamos haciendo mientras? Jovencitos cristianos adolescentes batallando con identidad sexual. Y todos satanizamos, todos son demonios. Si fueran demonios en el nombre de Jesús y con ayuno y oración salen. Pero hay que leer. Hay que capacitarnos en esa área. Yo era un área que no quería tocar, era un área que no me había capacitado, pero me están llegando consultantes cristianos con esa situación. Pues ya me mandé pedir 3 libros de un doctor canadiense, En el cuerpo equivocado y las mentiras que te cuentan, con base científica de que la identidad de género es una mentira. Tenemos que capacitarnos día con día. Entonces, yo, a medida que he crecido en mi carrera, estudiando, constantemente tenemos que actualizarnos. Y yo decía, Señor, o sea, ¿cómo como iglesia nos tenemos que estar preparando? Y podemos conocer la palabra de Génesis Apocalipsis, pero también no podemos negar lo que estamos viviendo, no podemos negar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y tenemos que trabajar en esa área. Voy a ver si agarro ese celular. Es un pequeño audio. Que se agarra. Escúchalo tantito. ¿Alguna vez te has dado cuenta cómo sientes en tu cuerpo las distintas emociones? Las emociones se construyen en el cuerpo. Con tus ojos abiertos o tus ojos cerrados, piensa. ¿Cómo sientes el enojo, la ira en tu cuerpo? Recuerda un momento en que te sentías muy, pero muy enojado, muy enojada. ¿Cómo se ponen tus músculos?
mandíbula. ¿Cómo respiras cuando estás enojado, enojada? ¿Qué temperatura tiene tu cuerpo? ¿Qué sientes en el estómago? Y cuando estás triste, ¿cómo sientes la tristeza en tu cuerpo? ¿Cómo se ponen tus músculos y tu mandíbula? ¿Cómo respiras cuando estás triste? ¿Qué temperatura tiene tu cuerpo? Lo vamos a dejar ahí porque dura 5 minutos. Entonces, esta persona nos está preguntando cómo sentimos las emociones. Cuando usted está enojado, ¿dónde la siente? Hay gente que dice, yo siento que desde la planta del pie me siento que me hierve el enojo. A veces nos va al estómago porque podemos ser viscerales. O sentimos que se nos contrae y nos ponemos tiesas del más cuando el marido llega y tenemos limpiecito, dejó los zapatos, los tenis, la toalla, el pantalón y acabamos de limpiar. O que deja la taza con la tapa levantada, la pasta apachurrada, y a mí me gusta tener la pasta derechita. Entonces, ¿cómo gestionamos? Siguiente diapositiva. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? ¿Cómo las sentimos? La Biblia dice que Jesús se enojaba, estaba triste, estaba enfadado. Pero ¿cómo sentimos nosotros las emociones? ¿Nos permitimos sentirlas? ¿Cómo gestionas tus emociones? Sentir conscientemente, darnos cuenta de la emoción y dejarla actuar. A veces tenemos que sentirla, o sea, si estoy enojada y ¿sabes qué, mi amor? Estoy enojada por esto. Porque pasó, ¿saben qué, hijos? Estoy enojada por esto. ¿Sabes qué, hermana? Me siento molesta por esto. O sea, hay que sentir a veces, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Pero no es un demonio, es una emoción. Estoy triste. Muchas veces cuando muere un ser querido, porque lloras si él está con Cristo. El año pasado mi hijo más chico, de haberle detectado una esterilidad en el 2019, la chica sale embarazada. Y bueno, yo dije, ¿quién es? Yo dije, luego, ¿verdad? Y me dice el doctor, ¿por qué preguntas? Pues es que no podía tener hijos. Y dijo, ¡ay, qué grosera eres! Dije, bueno, después me disculpe. Y se hicieron estudios y todo, y ella queda embarazada. El doctor le dijo, de los 30 años que tengo de médico, solamente 2 casos he visto eso. Dios hizo un milagro. Antes de morir, mi esposo oró por ese milagro, para que mi hijo pudiera tener un hijo. Desgraciadamente, el niño nació antes de tiempo, y solamente vivió 21 días. Enterré a mi papá, y en la noche falleció mi nieto. Y la chica ya tiene un niño de 5 años, y la gente le decía, pero tienes otro. Pero puedes tener otro, pero eso no te quita el dolor. ¿Por qué le lloras todavía si ya pasaron 3 años? A mi hija le dijeron a los 3 meses de su trabajo, le dijeron, ya hombre, ya suelta eso, ya estás grande. Una amiga de 10 años. A veces la gente lo dice con la mejor intención, pero son palabras innecesarias. Cuando alguien no ha perdido un ser querido, mejor guarde silencio. Sea un apoyo de contención emocional simplemente. Escuche, abrace. A veces evitamos o rechazamos cierta emoción. No queremos sentirla. A veces la reducimos. No, estoy poquito, no, hace poquito enojada. ¿No estás enojada? No, poquito nomás. O nos agarramos limpiando la casa o nos tiramos a dormir y no queremos saber de nada. O sea, nos vamos de un extremo a otro. Andamos como loquitas buscando a ver qué limpiamos, o nos tiramos en la cama y ni nos bañamos siquiera. Tratamos de reducir esa emoción. A veces la bloqueamos, no sentimos nada en absoluto. Porque soy cristiana. Tengo 20 años en la iglesia y ¿cómo me voy a enojar? ¿Cómo voy a llorar porque se murió esta persona?
y nos tragamos las emociones. Los profesionales dicen lo que la mente ignora, lo que la boca se calla, el cuerpo lo está hablando con enfermedades. Y muchas enfermedades no son del diablo. Sé que a causa de la caída de Adán y Eva vinieron muchas cosas, pero muchas enfermedades son a causa de nuestras emociones. Es más, hay doctores que dicen que es mentira que nos engorda la comida. Hay un maestro que dice: yo me como 15 tacos a las 10 de la noche, los más grasosos. Él vive en el DF y usa 34, tiene 45 años y ni parece. Dice: son las emociones. ¿Cómo gestionas las emociones? Dije: pues voy a comer sin culpa. Dije: voy a disfrutar la comida. Pues ya me la comí, pues ahora la voy a disfrutar, ¿verdad? Entonces, porque a veces nos comemos: me la comí. ¿Y qué le voy a decir al doctor? ¿Qué le voy a decir al doctor? Una culpa. Pues la culpa te está engordando. Dije: pues no, voy a comer sin culpa entonces. Y mira que he bajado lento, pero he bajado. Comer sin culpa. La diapositiva número 7 dice: las emociones están ahí como un termostato. Así como nuestro carro nos va marcando la gasolina, nos va marcando el agua, y si de repente vemos que se está acabando la gasolina, ahí le voy a poner un basto porque no quiero ver. O se va a quedar tirado, así: ay, es que el diablo, mi amor, el diablo me hizo esto y me quedé sin gasolina. No, es que no quisiste ver que no quería, se estaba acabando la gasolina. Y las emociones así son. Nos está diciendo cómo está nuestro espíritu. Es un termostato que nos está avisando cómo está nuestro espíritu. Y hay tiempo para todo, dice Eclesiastés: tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de nacer y tiempo de morir. Que es bien difícil aceptar el tiempo de morir. Pero ahí están las emociones. El salmista David dijo en el Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y hay una traducción que dice: mis huesos se enverdecieron. Él está hablando de un cáncer de huesos. Quizás era pecado lo de él, pero muchos, como dicen los médicos de hoy en la actualidad, los que estudian las emociones, o sea, porque cayó algo. Y a veces nosotros nos callamos mucho. Hay muchas personas que se enferman mucho de la garganta. Mucho. Yo así era, porque me callaba muchas cosas. Dije, aprendí eso. Dije: no, ya no me voy a quedar callada. De una manera asertiva, pero voy a hablar. Porque a veces nos callamos y somos una olla de presión. Te callas y hasta que explotas. Y pobres niños, desgreñadas, patadas y cachetadas. Lo bueno que aquí no pasa eso. Allá en Mexicali, hermanos, aquí en Ensenada no. Dice la hermana Rocío que ni guastan la suela de los zapatos. No es cierto, la hermana Rocío no dijo nada. Entonces, o sea, ahí están. Nos están diciendo cómo estamos espiritualmente. Yo cuando empecé a estudiar la carrera, primeramente la estudié casi en mis 45 años. Ya vamos a llegar a los 60 este año. Y yo ¿sabe por qué estudié? Primero porque traía un descontrol hormonal que me traía loca. Yo no sé cuántos han pasado por las emociones que nos juegan rudo, las emociones hormonales. Cuando andamos en los 40, en los 50 y todavía en los 60, porque esta amanezco toda bañada en sudor, me quito la cobija, me pongo la cobija, prendo la refrigeración, apago la refrigeración. Así, uy. Nos juegan rudo las emociones. Y yo empecé a estudiar porque yo miraba a mi esposo lo que batallaba con las personas, con los matrimonios, hermana Rocío. Los esposos de pastores, como nos... ¡Ay, va corriendo el hermano! Es que el matrimonio se están peleando, es el hermano bien grave, enfermo o algo, pero ahí va. Y a veces el pastor, en vez de ser un mediador de la palabra, es el referee. Y una hermana, y sí, hermana, ¿para dónde hacernos? Yo dije, yo no dudo del poder de Dios, jamás pondría algo del mundo antes que la palabra de Dios, pero sí aprendí muchas cosas. Aprendí que traemos patrones, ideas de nuestras familias. No, yo no voy a cambiar, pastor. Me voy a casar con él o con ella, no con su familia, no, mija. Quiero decirte que te traes a todos a la familia.
los ancestros a veces vienen ahí cargando con un montón de mochilas emocionales y con patrones, con ideas. Y digo, ay, Padre, es que yo pensé que tú me ibas a cambiar, Señor. Hubiera hecho caso a mi pastor. Pues ya estamos hasta aquí, ya que hay que echarle más que ganas y que trabajar, ¿verdad? Entonces, tenemos que fijarnos. O sea, no solamente te casas con una persona, te casas con toda la parentela. Dice, enmudecí, guardé silencio, callé, pero fue en vano, pues mi dolor se hizo insoportable, mi corazón ardía dentro de mí. O sea, David dijo, me voy a callar, Señor, no te voy a decir nada. Me están atacando, me están persiguiendo, pero está bien, está como cuando estamos en la secundaria, a la hora de salir nos vamos a ver. Así dijo David, no voy a decir nada, Señor, me voy a callar. Pero dice, mi corazón ardía dentro de mí. Estaba que ardía David porque Dios no respondía a su petición. David determinó guardar su lengua para no pecar, según él. Así que decidió no quejarse ante otros. Y quizás David tenía bastante motivos para estar molesto, para quejarse por lo que estaba viviendo, pero prefirió callarse. Y dice que le ardía de tanto enojo. En la diapositiva que sigue, si mi termostato emocional no está bien, si no está bien nuestro termostato, ¿cómo reaccionamos con nuestro esposo? ¿Se ha fijado alguna vez usted cómo le habla a su esposo? ¿En qué tono le habla? El pobre hombre llega cansado, asoleado, y luego si no le hizo lonche, pues mal pasado el pobre. Nosotros hablamos más de 25,000 palabras al día. Los hombres nomás hablan 3. Estoy cansado, tengo hambre, tengo sueño. Y usted lo bombardea como una ametralladora. Y el pastor no vino, la hermana no me dio y se agarra. Y los chamacos, y el pobre hombre acatarrado ahí con la mujer. ¿Cómo le habla a su esposo? ¿Qué tono utiliza? ¿Qué gestos hace? A veces, mi amor. O sea, dice mi amor de la cara. A veces, verbalmente, queremos, así como muy mancitas, pero la cara todas desfiguradas. O sea, ¿cuál es nuestra comunicación no verbal? ¿Cómo le hablamos al esposo? Y te estoy diciendo, quiero que me escuches, en la punta con el dedo al pobre hombre. ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Le dices cuando, o sea, a veces ni siquiera lo dejamos que entre, se bañe, coma y no, cuando llegue. O cuando venga tu papá le voy a decir. Y cuando venga tu papá le voy a decir, ahí está usted, disciplina el chamaco. Y vas a ver cuando llegue tu papá, pues ya al papá lo ven como un ogro. Usted está ahí, usted es la autoridad en casa con nuestros esposos, discipline, ponga límites, ponga normas, ponga reglas. Usted como mamá, ¿cómo les hablamos? ¿Cómo nos comportamos? Busque momentos. Fíjese las cosas que usted no quiere que su esposo cambie, porque a pesar de que tienen errores, tienen cosas bonitas nuestros esposos. ¿Qué cosas no desee que cambien? Póngale un detallito, una cartita, un mensaje. Busque tiempo de intimidad. ¿Estamos entre mujeres? Intimidad sexual. Porque muchas veces, yo recuerdo las doñitas en los tiempos de mi mamá. Mi mamá decía que se ponía a coser en la máquina, se ponía para que mi papá se durmiera. Ay, que no me escuche mi mamá que la estoy acá balconeando. Lo bueno que no vino. Y mi papá decía, hijas, aprovechen el gimnasio porque luego se acaba. ¿Ya ves tu madre? Ya se le acabó el gimnasio cuando ya tenía 75, 80 años. Entonces estamos tan cansadas que no queremos tener intimidad con nuestros esposos. Antes de la pandemia me tocó en un retiro, no sé de dónde era el retiro, pero ahí estaba yo de metiche. Y escuché unas jovencitas que estaban hablando, estaban diciendo, no, que yo no quiero estar con mi esposo porque yo le dije que voy a meterme en oración, en ayuno, que no sé
sé qué, y las otras, no, hermana, pero la palabra, no, ¿qué tal si viene Cristo y nos encuentra ahí? Y que me paro yo, digo, hermanas, no sé ni quién es su pastor, ni de dónde viene, pero perdónenme por metiche. Es más probable que se quede por mentirosa, es más probable que se quede por negarse a su esposo. Porque tener intimidad con nuestro esposo no es pecado, es su esposo. Dice la palabra de Dios que no nos neguemos el uno al otro. Y las doñitas de los tiempos de mi mamá, a veces aunque no anduvieran en su periodo, se ponían sus protectores para que el esposo, si llegaba ahí, anda en su periodo. Hermanas, no neguéis el uno al otro. Si se va a meter en ayuno, dígale a su esposo, tienen que estar de acuerdo los dos. Allá afuera hay muchas lagartonas. Si se va bien comido, cenado, desayunado, él no va a querer comer en la calle. Ahí se la pasa el gozo. Entonces, tenemos mucho que aprender y mucho que soltar y muchas cosas que dejar. Ahora, a veces si estamos enojadas con ellos, pues arréglense. Hable con tu esposo. ¿Sabes que me molesta esto? Pero estamos con las ollas de presión aguantando y aguantando y aguantando y aguantando hasta que explotas. ¿Y cómo lo castigas? No me baño y no tengo nada con él. Me ha castigado el pobre hombre. La risa nos delata, ¿eh? La diapositiva que sigue. ¿Qué sucede si no aprendo a gestionar nuestras emociones? Es importante que aprendamos acerca del manejo de las emociones en lugar de que nuestras emociones nos manejen. O sea, son naturales, son necesarias, pero lo que no se vale es que las emociones nos tengan a nosotros. Quizás se vale que se haya molestado con su esposo porque no le dio domingo o porque no le compró un café, porque otra. Ay, llegaste, mi amor, sí. ¿No me trajiste pan? No me dijiste. Es que pensé que me ibas a traer pan. Pero es que no me dijiste, pero yo pensé que me ibas a traer pan. Ni brujo, ni adivino, ni discernimiento, pobre hombre, ¿se imagina? O vamos en el carro, ahí venden café. Sí. Y el hombre, te dije que ahí vendían café. Sí, ¿y qué tiene? Pues yo quería uno, pero ¿por qué no me dijiste? Pues es que yo te dije que ahí vendían café. O sea, ¿por qué no hablamos? O sea, ¿qué nos impide hablar con nuestro esposo? O pedir lo que queremos. No son brujos ni adivinos. Y a lo mejor no tienen discernimiento los pobres hombres. Entonces, hermanas, hay que hablar. Pero ahí nos juegan rudo las emociones, más cuando estamos en lo hormonal. O sea, cuidado. Entonces, por eso tenemos que atendernos en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, y con la ginecóloga. A veces traemos quizás bajo nuestras hormonas y todo queremos arreglarlo con oración. Y yo sé que Dios tiene poder, pero hay cosas que tenemos que hacer. O sea, yo aquí algo que he aprendido en estos años es que Dios no va a hacer lo que yo puedo hacer. Ay, Señor, bájame la presión, pues si no me tomo el medicamento. Ay, Señor, quiero bajar de peso, pero pues si no me... O si no como, o si sigo comiendo así con culpa. Pues Dios no va a hacer lo que tú y yo podemos hacer, hermanos. Pero cuando yo le dejo la responsabilidad a Dios, es que yo soy víctima, soy pobrecita. Porque Dios, el diablo, mi esposo, el pastor, la hermana Rocío, yo soy la víctima. ¿Cómo dicen víctima? Ya está diciendo memes. Entonces, el que usted no lo hace, al no hacerlo va a suceder esto. Vamos a tener los mismos pensamientos. Por eso tenemos que aprender a conocer y identificar. Estoy enojada, estoy triste. ¿O qué me está diciendo? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento de esta manera? Es que tengo miedo, no sé qué va a pasar, la economía, el trabajo. Yo le digo cuando van mis consultantes, digo, ok, póngate una libreta y en la mitad de la libreta, cuando son cristianos, digo, pon tus miedos, tus temores. Es que tengo miedo, pero ¿qué dice Dios? No temas ni desmayes. Es que esto, ¿qué dice Dios?
Es que tengo esto, pero que dice, o sea, ponga su emoción, su preocupación, pero a un lado ponga los textos bíblicos que respaldan de que Dios no la va a dejar sola. Porque los mismos pensamientos siempre conducen a las mismas opciones a los mismos comportamientos, los mismos comportamientos conducen a las mismas experiencias. Las mismas experiencias generan las mismas emociones. Y esas mismas emociones influyen en nuestros pensamientos y en nuestra biología. Se dice que tenemos 60,000 pensamientos al día y nuestras emociones influyen. De esos 60,000 pensamientos, ¿cuántos pensamientos son de fe? ¿Cuántos pensamientos son de confianza en Dios? Yo dejo muy seguido de tarea un diario de emociones. Porque no, yo estoy bien. Pero cuando escribes en algo, te das cuenta cómo pensaste todo ese día. Por eso dice Juan 3:1-2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, en la familia, en nuestro ministerio, y que tengas salud, así como prospera tu alma o como sana tu alma. Además de orar, de leer la Biblia, hay que conocer nuestras emociones, hay que poner atención en ellas. Hay que hacer una autorreflexión. ¿Por qué siento esta emoción? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Aceptarla, acéptala. Si estoy enojada, estoy disgustada con mi esposo, con mis hijos o con esa persona por esa situación, hay que reconocer. Y antes de que sienta el enojo, que sienta que la lumbre entra de las plantas de los pies, respire. Muchas personas a veces llegan al consultorio con ataques de ansiedad, ataques de pánico. Y dicen los médicos que a través de la respiración, los neurocientíficos, a través de la respiración, aquí tenemos el prefrontal y el sistema nervioso central. Y no es casualidad que en la nariz la tengamos conectada aquí todo esto. Entonces, a través de la respiración, nuestras emociones, la que sea, el enojo, pero antes de que empiece a dar patadas y puñetazos, o sea, cuando usted sienta que se está enojando, porque ya si se agarra, pues ya va a ser más difícil que se calme. O sea, en cuanto usted siente que algo la molesta, además dice, ayúdame Señor, sí, ayúdame Señor, pero respire, baje su sistema nervioso, para que pueda tranquilizarse, ¿verdad? Camine, escuche música cristiana, instrumental, medite en la palabra de Dios. La línea es muy delgada entre lo espiritual y lo emocional. Hace muchos años en un diplomado de tanatología, uno de los maestros dijo esa frase, es muy delgada la línea. Dice, muchas veces los profesionales de la salud, quieren arreglar las cosas de una manera profesional, pero puede ser algo espiritual. Aquí se ocupa humildad de la iglesia y de los profesionales. Porque usted puede estar orando, reprendiendo, y no es un demonio. A veces el cerebro no produce litio, a veces el cerebro no produce la melatonina, a veces el cerebro no produce los neurotransmisores, a veces el cerebro no produce alguna sustancia o no tenemos las hormonas, por ejemplo, cuando estamos en los cambios hormonales. Cuando a mí me llega a consulta una mujer de 40 a 45, lo primero es un conteo hormonal, porque le puede estar jugando duro las emociones. Y ya después yo la atiendo, pero primero con tu ginecóloga y un conteo hormonal, porque la línea es muy delgada. Usted puede estar queriendo pelear con demonios y no son demonios. Dice Salmo 147:3, y nos vamos a poner de pie. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que seamos santificados en espíritu, cuerpo y espíritu, alma y cuerpo. Entonces, así como santificamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, es importante que nuestra alma, el Señor venga a limpiar. Es importante que el Señor venga a sanar nuestra alma. A veces hacemos cadenas y mandamos videos que Cristo viene, que esto, pero ¿cómo está mi alma? ¿Cómo me encuentro yo en esta mañana? ¿Queremos ver su gloria? ¿Queremos llegar al 1,000,000? Preocupamos familias restauradas, matrimonios restauradas y mujeres restauradas.
para que la esencia de Dios esté sobre nosotros. Porque muchas veces esa esencia no puede caminar en nosotras porque hay heridas en nuestra alma o en nuestras emociones. Y eso no nos deja avanzar, nos estanca. A veces por años. Hermana Rocío.